A Gibran Ramírez, que nos permita conversar con él en esta noche. Gibran. ¿Qué onda, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto en saludarte, Gibran. Estamos al aire y te agradezco mucho que nos permitas conversar contigo. Estamos viendo en pantalla a Gibran Ramírez, ustedes lo conocen, es uno de los mejores analistas a nivel nacional. ¿Qué opinas de lo que dijo hoy el presidente en este informe, Gibran? Mira, a mí me parece muy bien. El informe, digamos, va sobre la misma base que hemos tenido hasta ahora, que son los 100 puntos que expuso en el Zócalo el día de la toma de protesta. La novedad, desde luego, viene en el plan de reactivación económica, donde no hizo ni lo que querían los economistas progresistas, ni las recetas de los economistas neoliberales, lo cual creo que está bien, está muy bien en general. Ahora, el plan que presentó el presidente López Obrador para reactivar la economía tampoco es un plan definitivo. Hemos visto con el manejo de la pandemia que las medidas se van presentando muy poco a poco. Entonces esto siempre tiene insatisfechos a los medios de comunicación tradicionales, que siempre esperan el manotazo sobre la mesa, que esperan la medida fundamental o el punto de arranque. Y no, la verdad es que López Obrador en esto ha sido un gradualista. Y como veníamos ya de una crisis social, económica, política en México, la lógica dice que lo que hay que hacer si la crisis se profundiza es profundizar las medidas que se estaban realizando. Yo leería un poco entre líneas qué ha cambiado, y creo que son fundamentalmente 4 cosas. La primera es que se ha dicho que se abrirá la inversión en materia energética a los sectores privado y social, que habrá 360,000 millones por un acuerdo que ya se ha logrado. Esto sí es un cambio importante, porque ya había anunciado López Obrador que los privados iban a quedar al margen de la política en materia de energía. Ahora les hace un guiño, les abre la puerta para participar siempre de la mano del Estado. En segundo lugar, una cosa que ha cambiado también son los incentivos a la construcción de vivienda y los créditos que se darán a los trabajadores. Falta que se presente en qué términos se realizará. Y creo que dejó abierta la puerta a contratar deuda si no se logra tener los recursos necesarios para salir de esta crisis social con más austeridad republicana. Dijo que se haría hasta lo imposible, pero si hasta lo imposible no basta, en 1 o 2 meses habrá que reevaluar la medida. Me llamó la atención también que se diga o se aplace hasta el 2021 y a la definición de después del aeropuerto de Santa Lucía 400 kilómetros de Tren Maya. Esto quiere decir que el proyecto podría ser replanteado en algunas cosas. Creo que es un buen mensaje, creo que da tranquilidad a algunos de los inversionistas, pero sobre todo, y por la política de créditos y de apoyos sociales, a la clase media baja y a los pobres. Oye, Gibran, habló el presidente de apretarse el cinturón, pero que el gobierno se apriete el cinturón. Es un hecho histórico de que se acaban los aguinaldos para el presidente y para los altos funcionarios. ¿Tú crees que esto se pueda replicar en los gobernadores, en los alcaldes, o va a quedar como una medida exclusiva del titular del Ejecutivo y del Gabinete Federal? Mira, desgraciadamente yo creo que aunque tendría que replicarse a nivel de los gobiernos de los estados y de los municipios, estos se van a hacer de la vista gorda. Todavía hay en el país diputados locales en algunos estados que ganan más de 200, 300 mil pesos. Hay regidores que ganan también cantidades obscenas, y ni se diga de algunos presidentes municipales. Si todo eso se destinara así directamente a apoyo alimenticio para los trabajadores informales, ya sea en transferencias de efectivo o en el reparto periódico de despensas en lo que pasa esta crisis, otro gallo nos cantaría. Pero para esto creo que sí tienen que convocar algunos gobernadores a los presidentes municipales de sus estados y a su propio gabinete a colaborar con eso. Si no jalamos todos juntos y si dejamos solos al presidente y al gobierno federal en eso, por más esfuerzos que se hagan en apretar el cinturón a los funcionarios de mediano y alto rango,
no nos va a alcanzar para que todos salgamos bien librados. Oye, Gibran, en torno a este tema hay quienes proponen la reducción del presupuesto para los partidos políticos por la contingencia. Sí, creo que es una agenda que ya estaba, que se tendría que realizar, pero fíjate que creo que también hay en eso algo de deslinde de la propia responsabilidad de los partidos. Los partidos podrían aplicar esos mismos recursos en favor de la gente, tomar medidas, utilizarlos, gastarlos. Creo que decir nada más que se recorte el presupuesto y entonces que la federación decida qué hacer con eso es también una manera de no tomar responsabilidad. Los partidos tendrían que estar haciendo sí eso, pero además convocando a sus presidentes municipales a tomar medidas muy claras, como se ha hecho por ejemplo en Chiapas, en Berriozábal, en otros municipios, pero que sigue siendo un esfuerzo aislado. No ha sido una convocatoria de Ramírez Cuellar, el presidente de Morena, y mucho menos, ni qué decir de los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, que no sé si existe todavía, y de los otros partidos chiquitos. Pero estamos en un escenario que es complejo, Gibran, porque yo no le confiaría el manejo de los recursos a esos políticos que nunca han demostrado honestidad. En contraparte, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado con toda claridad ser un gobierno transparente y honesto. ¿No deberían de regresar mejor el dinero a la tesorería, Gibran? Sí, pero si no se logra un acuerdo para que lo hagan todos los partidos al mismo tiempo, no hay que esperar el aval para utilizarlo en beneficio del pueblo. Oye, Gibran, en torno a este tema y al anuncio que hizo el presidente en materia económica, te lo pregunto porque tú eres uno de los analistas más reconocidos a nivel nacional. ¿Podemos estar tranquilos de que las cosas van a salir bien a pesar de que la situación económica no depende solo de México, sino también de factores internacionales? Sí, yo diría que estamos en un momento muy delicado, probablemente el más complicado del sexenio, pero estoy seguro de que si todos colaboramos con lo que nos toca, esto va a salir bien, va a salir por lo menos mucho menos mal que en otros países. La política del presidente López Obrador ya era una política de crisis, es decir, estábamos preparados para lo que se venía en materia ideológica, en materia de programa político. Lo único que falta es ir más a fondo con esa transformación. Por eso López Obrador decía que para los propósitos que tiene el gobierno, es decir, para el bienestar de la gente, lo único que hace esta pandemia es reafirmarnos. Oye, Gibran, a ver, te pregunto porque creo que también hoy se abordó otro tema que ha pasado de noche, que es el regresarle los tiempos oficiales o dejar de utilizar tiempos oficiales en los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merece? Porque hemos visto una actitud muy perversa de algunos medios de comunicación tradicionales. Muerden la mano de quienes les dan todos los elementos hoy que hay libertad plena en nuestro país y no vemos una colaboración tan siquiera social. ¿Qué opinas tú de esta acción del presidente? ¿Por qué no? Dame tu punto de vista y ahorita te quiero hacer un comentario en torno a eso. Sí, es algo que había prometido siempre y quiero decir que en efecto era una demanda tradicional de los concesionarios de radio y de televisión. Lo habían estado pidiendo quizá por décadas y el presidente de la República ya dijo que se los iba a conceder. ¿Qué pasa? Que a raíz del triunfo del gobierno de López Obrador hay un cambio en la relación comercial del gobierno de la República con los medios de comunicación y se deja de destinar una buena parte del presupuesto de comunicación social a la compra de publicidad en esos medios. Una compra de publicidad que acababa en los bolsillos de periodistas con nombre y apellido, que se ha documentado de sobra, como los casi 4 millones de pesos que facturaba López Dóriga al mes solo a gobierno federal. Bueno, pues se acaba eso, naturalmente se enojan mucho algunos periodistas, algunos dueños de medios de comunicación, que además ante esto enfrentan un panorama complejo para sus propias finanzas, para las de las empresas. Como ahora el gobierno de López Obrador necesitará, por la contingencia,
recortar todavía más de la publicidad que da a esos medios de comunicación, necesita compensarlos de algún modo, es decir, no les quita todo, les quita sí el dinero que les compraba directamente en publicidad, pero les cede un tiempo, que era los tiempos fiscales, para que ellos lo comercialicen y de alguna manera así no vean tan mermadas sus ganancias. Esa es, creo, la explicación de la acción del presidente López Obrador. Pero a mí lo que me preocupa es que si antes que estaban obligados por ley a hacer difusión de programas y de acciones de gobierno, se limitaban solo a los tiempos oficiales, ahora menos, ¿no? Gibran. Queda una parte que son los tiempos del Estado. Esa parte sigue ahí, nada más que se reparte entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y algunos organismos constitucionales autónomos. Es decir, eso permanece. Pero yo creo que la confianza del presidente López Obrador es sobre todo porque el futuro de la comunicación es digital. Y bueno, yo que te lo tengo que contar a ti, Jacobo, si traes luego más personas viéndote que las que ven la televisión tradicional, la conferencia mañanera o cosas así. No, muchas gracias, pero Gibran, tú por ejemplo estás en el Canal 11, tienes una Así audiencia muy grande, millones de personas te ven, eres de los pocos analistas, y discúlpenme la expresión, serios que hay en televisión abierta a nivel nacional, pero creo que hoy estamos en un momento donde los intereses de los empresarios, de los grandes consorcios de la comunicación debería de ser México y no nuevamente su bolsillo, ¿no? Digo, hoy debieron de haberse enlazados todos en cadena nacional, Gibran, y no lo hicieron. Así es, yo creo que es una prueba mayor de la mezquindad. Creo que también por eso López Obrador no ha mandado cadenas nacionales obligatorias, pese a que podría hacerlo, para que se demuestre quién es quién. Eventualmente en el punto más álgido de esta crisis, habrá que hacer un llamado a la unidad nacional. Y los empresarios decidirán quién entra a ese llamado y quién se sale. Pero quien se sale no cabrá en el acuerdo político del futuro, porque son momentos muy importantes para todo el país, no solamente para las coaliciones que están a favor o en contra del gobierno. Esto va más allá de eso. Pues muy bien, Gibran, permíteme antes de despedir, te agradezco mucho. Hoy hicimos una pregunta a nuestra audiencia con motivo del informe que dio el presidente López Obrador y le preguntamos a la gente cómo evalúan al presidente. Lo vemos en pantalla, 49,715 personas a favor contra 2,674. Te pregunto, Gibran, ¿hoy ves más fuerte que nunca al presidente López Obrador? Sin duda que veo al presidente muy fuerte. Creo que no nos debemos asustar si pierde un poquito de popularidad, porque en todas las crisis esto es normal que pase y alguna gente dudará. Por eso lo importante es difundir la información para que ese gran bloque que se expresa en esa encuesta siga firme en el propósito de la transformación y no tambalee como algunos intelectuales, como algunos obradoristas de ocasión que a la primera duda están cambiando de convicciones. No, el cambio estructural tiene que ser el mismo, no por la coyuntura, no por la crisis, van a cambiar las necesidades más profundas que venimos arrastrando en un trayecto histórico desde hace décadas. Oye, Gibran, yo he visto una actitud muy perversa en algunos estados. Jalisco es uno de ellos. Nuevo León con el senador de Achipo, que incluso se casó a escondidas, y en otros estados, Querétaro también. ¿Qué hacer en este momento, Gibran? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Porque tú dijiste que es momento de que nosotros también pongamos de nuestra parte. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué podemos hacer para enfrentar a estos perversos? Mira, hay que escuchar al gobierno federal, aunque no estemos de acuerdo con el gobierno federal. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, que ha sido terrible. Hemos tenido un gobernador que ha estado haciendo lobby farmacéutico para pruebas rápidas que no tienen no solamente ninguna certificación, sino ni siquiera la prueba de que sean efectivas. Un movimiento muy errático cuya única motivación ha sido golpear la línea de flotación del gobierno de la República, que es su credibilidad. Pero esto no solamente es malo para el gobernador, por mí que se hunda el gobernador
diciendo mentiras y tropezando con ellas. Pero vimos este fin de semana a miles de personas salir de Guadalajara a vacacionar como si estuviéramos en tiempos normales. Esto no es la culpa, no es que los jaliscienses sean muy valemadristas, es que la comunicación política de su gobernador les dijo que había que permanecer 5 días críticos guardados en la casa y que después de eso las cosas serían diferentes. Bueno, por eso ahora miles de jaliscienses se pusieron en peligro. Lo mismo con Samuel, pero también con otros actores, como el gobernador de Quintana Roo. Si seguimos a todas esas estrategias dispersas, que además no obedecen a lineamientos científicos claros, como sí lo hace la estrategia del gobierno federal que tiene, y esto te lo digo con conocimiento de primera mano, tiene a los mejores epidemiólogos del país, no solo a López-Gatell, sino a Víctor Hugo Borja o a Mauricio Hernández en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces hay que hacer caso a la estrategia del gobierno federal. Si escuchamos a los gobernadores, muy probablemente vamos a hacer las cosas mal, porque esas estrategias no tienen ni pies ni cabeza, la mayoría. Algunos han sido más prudentes. Creo que esa es la línea por la que hay que mantenernos. La prudencia y atender las recomendaciones del sector salud. Gibran Ramírez, te agradezco mucho. Oye, te quiero pedir un favor, Gibran. Nuestra audiencia le interesa mucho escucharte y verte. ¿Podríamos estar en contacto más seguido, Gibran, a través del noticiero en redes? De verdad te lo pido, porque nuestra audiencia vieras cómo te mandan saludos en este momento. Sería un gusto. En el canal 11, ¿en qué horario estás, Gibran? Estoy los lunes a las 8 de la noche, de 8 a 9. Lunes de 8 a 9. Y en tu página ya estás haciendo unos Facebook Lives, ¿no? Empezaste el viernes, Gibran. Sí, acabo de empezar ahí para dialogar con la gente ahora que no puedo estar visitando los estados por la contingencia, pues por lo menos lo vamos a hacer virtualmente. Oye, pues aquí está el espacio en el noticiero en redes. Sería un lujo para el noticiero contar con alguien como tú. Si nos lo permites, va a ser un gusto, Gibran, muy grande. Así será, el gusto va a ser para mí, Jacobo. Gracias, Gibran, un fuerte abrazo, muy buena noche. Un abrazo. Un abrazo a Gibran Ramírez.